En un mundo marcado por guerras y traiciones, su nombre aún se escucha como un eco trágico. Despina, la princesa que fue entregada como sacrificio al poder del Imperio Otomano. Dicen que su belleza fue su condena, que la llevaron hacia un destino donde el amor nunca tuvo cabida, y que en la víspera de su boda, el miedo la envolvió como un manto oscuro. Princesa, prisionera y símbolo de un destino sellado en lágrimas. ¿Desde dónde nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Y si disfrutas estas historias de la vida real, te invito a suscribirte para no perderte lo que viene. Mi nombre es Despina. En mi lengua, la palabra significa señora, un título de respeto y nobleza que me fue dado al nacer. Fui la hija del príncipe Lázaro, un líder en los vastos y sagrados territorios de los serbios, un pueblo que se enorgullecía de su fe y de su sangre. Mi mundo, aunque lleno de las viejas tradiciones y la belleza de nuestro arte, vivía bajo la larga y fría sombra del Imperio Otomano. Eran los hombres de la media luna, una fuerza que se expandía como el fuego, una amenaza constante a nuestra existencia. Mi vida, hasta ese momento, había sido un tapiz de colores suaves. Aprendí los cantos de los monjes, los secretos de las hierbas y el arte de la diplomacia. Todo para convertirme en una mujer de buen linaje, lista para una unión que fortaleciera a mi reino. Pero el destino, cruel y despiadado, tenía otros planes. Mi padre, un hombre de inquebrantable fe, decidió enfrentarse al sultán. La batalla se libró en el campo de Kosovo, un lugar que, para nosotros, se convertiría en sinónimo de derrota y de luto eterno. La noticia de la batalla llegó como un puñal al corazón de nuestra familia. Los rumores decían que los hombres de la media luna habían ganado, que mi padre, mi héroe, había sido asesinado en el fragor de la batalla. El eco de sus gritos aún resonaba en mi mente. Con su muerte, la última esperanza de mi pueblo se desvaneció como el humo. El reino, que mi padre había defendido con su vida, cayó bajo el poder de los otomanos. Y entonces, el nuevo sultán, Bayezid I, nos envió su ultimátum. No pidió oro ni más tierras. Su demanda era mucho más personal y mucho más aterradora. El tributo por nuestra rendición sería una de las hijas del príncipe Lázaro. Y esa hija sería yo. Mi vida ya no me pertenecía. Iba a ser entregada a un hombre de otra fe, de otro mundo, como un premio de guerra, una moneda de cambio para asegurar la paz de mi pueblo. El terror, un miedo frío que no me abandonaba. No era por la vida que perdía, sino por la que se me venía encima. Sabía que un matrimonio como el mío no era un acto de amor, sino un contrato político. Y sabía, por los susurros en la corte, que los hijos de estas uniones, los vástagos de los sultanes, eran a menudo sacrificados en el altar del poder. El miedo en mi corazón no era el de una mujer que se casa, sino el de una madre que podría dar a luz a un príncipe destinado a la muerte. El día que me preparé para mi viaje al harén del sultán, dejé atrás mi nombre, mi fe y el recuerdo de una vida que nunca volvería. Los monjes oraron por mi alma. Mi familia lloró, no solo por mi pérdida, sino por el futuro que me esperaba. Y yo, que me aferraba a la dignidad de mi linaje, me preparé para mi noche de bodas. Sabía que mi vida sería un juego de ajedrez, y que mi única esperanza era ganar. Pero en ese juego, el precio de la derrota no era solo mi vida, sino la de mi futuro hijo. La historia de mi vida, que había empezado con una derrota, se había convertido en un trágico dilema. Y el siguiente capítulo, lo sabía, estaba a punto de comenzar. El viaje a la corte del sultán fue como un descenso a un nuevo mundo. Dejé atrás las llanuras sagradas de mi gente, las iglesias con sus muros de piedra que susurraban oraciones al cielo. El aire se hizo más cálido y el sol más fuerte, y el paisaje, con sus mezquitas y minaretes, se hizo cada vez más extraño a mis ojos. Los hombres que me acompañaban no me miraban con desprecio, sino con una curiosidad que me hacía sentir como una pieza exótica de un botín.
Mi corazón se sentía como una piedra pesada, pero mi mente, mi única posesión, se mantuvo alerta. Mi llegada al palacio del sultán fue un choque de mundos. La corte, un torbellino de colores y de sonidos, era una sinfonía caótica de un pueblo que no conocía. Los guardias, con sus turbantes y sus espadas curvas, se movían con una gracia letal. El olor del incienso, el sonido de una lengua que no entendía y el brillo del oro en los ropajes de los visires me abrumaron. Yo, una princesa que había crecido con las historias de nuestros ancestros, era ahora una figura muda en un mundo que no entendía. Y luego, lo vi. Sultán Bayezid I, el hombre que me había tomado como su esposa sin consultarme, era un hombre imponente, con una mirada tan rápida y penetrante como un rayo. Los rumores lo llamaban el Rayo, y en su presencia entendí por qué. Su poder no era solo el de un rey, era el de un guerrero, de un hombre que había conquistado mi tierra y mi vida. Yo, con mi cuerpo de princesa, me paré ante él como una estatua, un tributo que había sido pagado por la derrota de mi gente. Mi corazón, que se había endurecido en el camino, se llenó de un miedo que no podía controlar. Este hombre era mi amo, mi esposo, y el destino de mi pueblo dependía de su benevolencia. Él no me miró con amor, sino con el mismo tipo de curiosidad que había visto en los ojos de sus guardias. Yo era la princesa de una nación derrotada, una pieza en su juego de poder. La siguiente parada fue el harén, un lugar que, en mi imaginación, había sido una prisión. En la realidad, era una corte dentro de una corte, un campo de batalla de intrigas y de rivalidades. Conocí a las otras mujeres. Algunas eran concubinas, otras, como yo, eran princesas de reinos que habían caído. Me miraban con una mezcla de curiosidad, de desdén y de compasión. Yo era una extraña, una pieza nueva en su juego. Pero las reglas de ese juego me eran conocidas. La única forma de sobrevivir era ganando. Y luego, la noche llegó. Mi noche de bodas. Un acto que debería ser de unión, se había convertido en la hora más aterradora de mi vida. Me vestí con las ropas de la seda más fina, pero mi corazón se sentía como si estuviera vestido con hierro. El miedo no era por mi cuerpo, era por mi alma. El miedo era por el futuro, por un hijo que, si era hombre, sería una amenaza para el trono de su padre. En mi primer acto de amor con el sultán, yo no rezaba por una vida de felicidad. Yo rezaba para que no tuviera un hijo que sería la prueba viviente de una alianza política, un hijo que podría ser asesinado para asegurar el poder de un hermano. El terror de la maternidad, un regalo divino, se había convertido en la más grande de mis maldiciones. El harén, que al principio me había parecido una cárcel, se reveló como una corte dentro de otra. Las paredes, decoradas con intrincados mosaicos, escondían un mundo de intrigas, de silencios y de rivalidades que eran tan afiladas como las espadas de los guardias. Yo, que había sido una princesa cristiana, ahora era una más de las mujeres del sultán. Observaba a mis compañeras, a las concubinas y a las otras princesas, y entendía sus reglas de supervivencia. Cada una luchaba por el favor del sultán, por un suspiro, una palabra o una caricia que las distinguiera del resto. El sultán me dio un nuevo nombre, un nombre turco, un nombre de mi nueva vida. Pero en mi corazón seguía siendo Despina, la hija de un príncipe serbio, el recuerdo de una vida que había quedado atrás. Ese nombre, mi verdadero nombre, era mi último vínculo con mi pasado, un secreto que guardaba para mí misma en el silencio de mi alma. Mi vida era un acto, una actuación de obediencia y de sumisión. Pero en mi interior, mi espíritu se mantenía firme, inquebrantable, y entonces, el destino, en un acto de ironía, me dio lo que más temía y lo que más anhelaba. Fui bendecida con un hijo. Lo vi por primera vez, un pequeño ser que era una mezcla de dos mundos, la nobleza de mi sangre y la fuerza de la suya. Era un niño hermoso, y en mis brazos,
El miedo se mezcló con el amor más profundo que una madre puede sentir. Lo llamé Mustafa, un nombre turco, para honrar la sangre de su padre. Pero para mí, él era la prueba viviente de mi tragedia. El nacimiento de Mustafa no fue solo un evento personal. Fue un evento político. En un harén lleno de ambición, el nacimiento de un príncipe es una declaración de guerra silenciosa. El hijo de la princesa serbia, un príncipe que un día podría reclamar el trono del sultán, se convirtió en una amenaza para los hijos de las otras mujeres. Sus madres, las concubinas que solo tenían la lealtad del sultán, ahora me veían con recelo y con un odio silencioso que se podía sentir en el aire. Sabía que mi vida, que se había convertido en un juego de ajedrez, ahora era un juego mucho más mortal, con mi propio hijo como el peón principal. El sultán Bayezid, el hombre al que yo miraba con una mezcla de respeto y de terror, me miró de una forma diferente después del nacimiento de mi hijo. Vi en sus ojos un orgullo silencioso, una emoción que yo no había visto antes, pero sabía que ese orgullo estaba ligado al poder, no al amor. Mi hijo era el fruto de una unión política, un recordatorio de su victoria. Y mi corazón, que ahora estaba dividido entre el amor de una madre y el miedo de una cautiva, se llenó de una profunda tristeza. Sabía que mi hijo, que aún era un niño inocente, era una sombra de la muerte, y que su vida, lo sabía, estaría en juego hasta que llegara al trono o hasta que fuera ejecutado. Mi vida en el harén no era la de una esposa, sino la de una guardiana. Mi hijo, Mustafa, era mi única preocupación, mi única alegría y mi única fuente de terror. Cada mañana me despertaba con el corazón encogido por el miedo. Cada enfermedad, cada tos, era un presagio de muerte. Las otras madres del harén, mis rivales silenciosas, me miraban con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo sabía que el harén era un campo de batalla donde el veneno no estaba en la comida, sino en los susurros y en las miradas. El sultán Bayezid, con el tiempo, me mostró una faceta que yo no había esperado. Él era un hombre de guerra, un hombre que no se detenía ante nada para ganar, pero con nuestro hijo, su mirada se suavizaba. Lo tomaba en sus brazos, jugaba con él y le enseñaba los nombres de las estrellas. Él veía en Mustafa a un heredero, a un príncipe que algún día continuaría su dinastía. Y yo, que me aferraba a esos pequeños momentos de ternura, trataba de adivinar si su amor era genuino o si era solo la fría lógica de un rey que asegura su legado. Mi hijo, Mustafa, crecía sin saber el peligro que lo rodeaba. Era un niño inteligente y valiente, que aprendía las lenguas y las artes de la guerra. Pero también, sin que él lo supiera, se le enseñaban las reglas no escritas del harén. Su vida, que estaba llena de lujos y de privilegios, se me hacía una jaula de oro. Lo veía estudiar con sus maestros y sabía que, algún día, él tendría que enfrentarse a sus propios hermanos. Las lecciones de historia, que él creía que eran para aprender de los grandes reyes, yo sabía que eran para aprender a matar a los príncipes que se interpusieran en su camino. La rivalidad, que yo había visto al llegar al harén, se convirtió en una guerra personal. La madre de otro de los príncipes, una mujer de corazón frío que me miraba como a una intrusa, se convirtió en mi rival. Ella me susurraba mentiras a espaldas del sultán y trataba de sembrar dudas sobre mi lealtad. Yo, que había perdido a mi familia por la traición, ahora me encontraba en un mundo donde la traición era la única moneda de cambio. En el silencio de la noche, mi hijo, que dormía en paz, se me hacía la figura de una tragedia. Él era el hijo de una princesa y de un sultán, el producto de una unión política, el símbolo de la derrota de mi pueblo. Su vida, lo sabía, sería una lucha constante para probar que su sangre valía más que su linaje. Yo, su madre, ya no era solo una cautiva. Me había convertido en una guardiana,
Una mujer que usaría todas sus fuerzas, todo su ingenio y toda su astucia para proteger a mi hijo. Porque al final del día, lo sabía, mi única victoria no era la de un trono. Mi única victoria sería la vida de mi hijo. Los años pasaron, y mi hijo Mustafa creció, se hizo más fuerte. Sus ojos, que habían sido el único rayo de luz en mi vida, ahora eran los ojos de un hombre, astutos y llenos de ambición. Lo había protegido en las paredes del harén, lo había defendido de las intrigas y los susurros, pero el destino, cruel como siempre, exigía que lo soltara. Llegó el día en que mi hijo, mi único tesoro, sería enviado a gobernar una provincia. Era una prueba de fuego, la primera de muchas. Era el paso que todos los príncipes debían tomar para probar que eran dignos de gobernar. La noticia de su partida me llenó de un terror silencioso. Sabía que al salir del palacio, mi hijo abandonaba la jaula de oro del harén para adentrarse en la selva. Allí, en las vastas provincias del imperio, las rivalidades ya no eran silenciosas. Eran batallas abiertas. Los otros príncipes, mis hijos rivales, lo esperarían, listos para desafiarlo o para acabar con él. La guerra que yo había visto desde lejos se me acercaba de nuevo, esta vez con mi propio hijo como el blanco. El día de la despedida, me vestí con la dignidad de una madre. Oculté mi miedo en lo profundo de mi corazón. Vi a mi hijo, un joven apuesto y valiente, montar su caballo. Su padre, el sultán Bayezid, lo miró con una mirada que no pude descifrar. ¿Era orgullo? ¿Era el cálculo de un rey que envía a su hijo al campo de batalla? Yo no lo sabía, pero sentí un escalofrío en la espalda. Su padre lo veía como un líder, como un guerrero. Yo lo veía como un cordero que se iba a la boca del lobo. Mi vida, que había estado dedicada a proteger a mi hijo, ahora se convertía en una agonía de la distancia. Los días se hicieron largos, y cada mensajero que llegaba era una fuente de terror. Leía sus cartas, buscando en cada palabra un signo de vida, una señal de su bienestar. Mi papel había cambiado. Ya no era la guardiana del harén, sino la madre de un príncipe que estaba fuera de mi vista. Mi única forma de protegerlo era con mis oraciones y con mis influencias en la corte, que eran, por sí solas, un arma frágil. En el silencio del palacio, las otras madres me miraban, con una sonrisa que no me gustaba. Ellas, que habían enviado a sus propios hijos a las provincias, me entendían. Sabían el terror que yo sentía. Sabían que mi hijo, que era el fruto de una unión política, era una amenaza para sus propios hijos, y esperaban, en el silencio de sus corazones, que mi hijo no regresara. La batalla por el trono había comenzado, y mi hijo, lo sabía, estaba a punto de enfrentarse a su fuera de mi vista. Mi única forma de protegerlo era con mis oraciones y con mis influencias en la corte, que eran, por sí solas, un arma frágil. En el silencio del palacio, las otras madres me miraban, con una sonrisa que no me gustaba. Ellas, que habían enviado a sus propios hijos a las provincias, me entendían. Sabían el terror que yo sentía. Sabían que mi hijo, que era el fruto de una unión política, era una amenaza para sus propios hijos, y esperaban, en el silencio de sus corazones, que mi hijo no regresara. La batalla por el trono había comenzado, y mi hijo, lo sabía, estaba a punto de enfrentarse a su destino. Y yo, que me había negado a ser un peón en un juego de ajedrez, ahora me daba cuenta de que mi hijo era el rey. Los años que siguieron a la partida de mi hijo, Mustafa, fueron una mezcla de orgullo y de miedo. Las noticias de su provincia llegaban a la corte como susurros de una victoria. Mi hijo, el príncipe de dos mundos, se había convertido en un líder. Su valentía en la batalla, su sabiduría al gobernar y su generosidad con su pueblo se convirtieron en un rumor que volaba por todo el imperio. Cada victoria era un triunfo para mí, una prueba de que él no era solo el hijo de una cautiva,
sino un verdadero príncipe. Y el sultán Bayezid, su padre, sentía el mismo orgullo. Yo lo vi en su mirada, en la forma en que su voz se alzaba al hablar de Mustafa. Él se jactaba de la fuerza de su hijo, de su destreza en la guerra, de su inteligencia. Pero con el tiempo, el orgullo de un padre se mezcló con la desconfianza de un rey. Los éxitos de mi hijo, que yo creía que serían su salvación, se convirtieron en su más grande amenaza. La sombra del trono se cernía sobre él, y el sultán, que se sentía viejo y cansado, veía en su propio hijo un futuro rival. Las otras madres del harén, mis rivales silenciosas, no eran ajenas a esta transformación. Sus propios hijos, menos exitosos en sus provincias, eran sombras al lado de mi hijo, y su resentimiento, un veneno silencioso, se convirtió en un rumor que se arrastró por los pasillos del palacio. Empezaron a esparcir mentiras, que mi hijo era demasiado ambicioso, que planeaba un golpe de estado, que estaba formando un ejército para derrocar a su padre. Yo, que había protegido a mi hijo de las intrigas de la corte, ahora no podía defenderlo de las mentiras que se decían a sus espaldas. El sultán, con su mente envenenada por los susurros, se volvió frío. Sus palabras, que antes eran de orgullo, ahora eran de recelo. Las cartas que enviaba a mi hijo ya no eran de amor, sino de órdenes, de advertencias. Mi corazón, que había sentido la traición de mi propia familia, ahora sentía el dolor de la traición de un padre a su hijo. Y entonces, el inevitable conflicto llegó. Uno de los otros príncipes, un hijo celoso y un hombre débil, decidió enfrentarse a mi hijo en una batalla que nadie había esperado. Fue un acto de desesperación, pero fue el acto que encendió la chispa de la guerra. La guerra entre los hermanos, la misma guerra que había matado a mi padre, había comenzado. En el harén, el silencio que había protegido mi vida ahora se rompía. Mi hijo, que había salido de la jaula de oro para probar su valor, se había convertido en un soldado en una guerra que no quería luchar. Y yo, que había intentado evitar esta tragedia desde mi noche de bodas, ahora me sentaba y esperaba. Mi hijo había llegado al trono de su provincia, pero sabía que la verdadera batalla, la de su vida, estaba a punto de comenzar. Las intrigas del harén se habían desbordado, y la guerra de las palabras se convirtió en una guerra de espadas. Mi hijo, Mustafa, un líder por derecho propio, tuvo que enfrentar a su propio hermano en el campo de batalla. La guerra, la misma que había matado a mi padre, se había desatado de nuevo, esta vez con mis propios hijos como los contendientes. El imperio, que había sido construido con la fuerza de su linaje, ahora se desangraba por él mismo. Yo, que me había negado a ser un peón en un juego de ajedrez, ahora me encontraba en la posición más dolorosa de todas, la de un espectador. El harén, que antes me había parecido una jaula, se había convertido en un refugio. Las noticias de la guerra llegaban como flechas envenenadas. Cada una me traía el terror de la muerte de mi hijo. Las madres de los otros príncipes, mis rivales, se regodeaban en el sufrimiento. Para ellas, era solo una batalla por el poder. Para mí, era la vida de mi hijo. El sultán Bayezid, que había sido un hombre de poder, se había convertido en un anciano cansado. Sus hijos, que una vez habían sido su orgullo, ahora eran su mayor vergüenza. El caos de la guerra civil era su propia creación, y él, que había sembrado la semilla de la ambición, ahora cosechaba su fruto amargo. Él no podía detenerlos. El imperio estaba en el caos, y su poder, que una vez fue el terror de las naciones, se desvanecía en el silencio. Pero entonces, una sombra más grande y más aterradora se cernió sobre todos nosotros. Los rumores de un nuevo imperio, uno que venía del este, comenzaron a correr. No eran solo rumores. Era una fuerza imparable, un conquistador de sangre y de fuego llamado Timur. Sus ejércitos, los de un hombre que se creía el heredero de Genghis Khan, avanzaban con una sed de conquista que hacía que la nuestra pareciera un juego de niños.
El miedo, que había sido una emoción personal para mí, ahora se convirtió en un terror que todos compartíamos. El imperio que habíamos construido, que se había desangrado en una guerra civil, ahora se enfrentaba a una amenaza que podría borrarlo del mapa. El sultán, al borde de la desesperación, no tuvo más remedio que actuar. Con la voz de un rey, ordenó a sus hijos que detuvieran su guerra. La batalla de la familia tenía que terminar. La guerra del imperio estaba a punto de comenzar. Y mi hijo, Mustafa, que había luchado con valentía por el trono, ahora tenía que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Podía seguir luchando por un poder que se le había prometido, o podía unirse a sus hermanos para defender el imperio que los había criado. La historia de mi vida, que había estado llena de dolor y de traición, ahora se había convertido en una trágica elección, y mi hijo, que era mi única esperanza, tenía que hacerla. La voz del sultán Bayezid, aunque débil por la edad, fue suficiente para silenciar a sus hijos. El terror de Timur, el gran conquistador que avanzaba desde el este, hizo que mis hijos, que se habían desangrado en su guerra, hicieran una pausa. Mi hijo, Mustafa, con la inteligencia y la valentía que siempre lo habían caracterizado, tomó la decisión que yo había esperado. Se unió a sus hermanos para enfrentar la amenaza más grande que el imperio había conocido. Por primera vez en mi vida en la corte otomana, vi a mis hijos unidos, no por amor, sino por miedo. El sultán los reunió en su sala de guerra. Vi a mis hijos, los príncipes que habían sido mis rivales y mis sueños, parados frente a su padre. La tensión en la sala era tan espesa que se podía sentir. El sultán, con su cuerpo débil pero con la mirada de un rey, les dio sus órdenes. Les habló de la grandeza del imperio y de la necesidad de unirse. Los príncipes asintieron, pero sus ojos no se miraban entre ellos, sino al suelo. Sabían que, al final del día, solo uno podría sentarse en el trono. La marcha hacia Ankara fue la más grande que yo había visto en mi vida. Los ejércitos, que antes se habían enfrentado entre ellos, ahora marchaban como uno solo, pero la unidad era solo una ilusión. El sultán, con su mente envenenada por las intrigas del harén, no podía confiar en sus propios hijos. Y mi hijo, Mustafa, que se había alzado como un líder en la guerra, era ahora una amenaza más grande para él. La lealtad, que yo había defendido con mi vida, era un concepto que el sultán no podía entender. Y entonces, el inevitable final llegó. Un día, en la víspera de la gran batalla, mi hijo fue llamado por su padre. Se fue con la confianza de un hijo que se va a encontrar con su padre. Y nunca regresó. Las noticias, que llegaron a mí en forma de un susurro, eran tan aterradoras que mi alma se partió. Mi hijo, mi único tesoro, el príncipe que había luchado con valentía, el hijo de una princesa y de un sultán, había sido asesinado por orden de su propio padre. Mi corazón, que se había endurecido por la traición, se rompió en 1.000.000 de pedazos. El sultán, que había temido la ambición de su hijo, lo había matado, no con una espada en la batalla, sino con la fría mano de la traición. Todas mis oraciones, todas mis lágrimas, todos mis esfuerzos para protegerlo se habían desvanecido. El sistema, el cruel sistema otomano que yo había temido desde mi primera noche, se había cobrado su precio. La vida de mi hijo, un príncipe que había sido mi única esperanza, era la moneda de cambio de un juego de poder que yo había perdido. Y mi dolor, lo sabía, era el silencio de un grito que nadie en el imperio, ni siquiera el sultán, podría escuchar. El imperio otomano, que se había desangrado en una guerra civil, marchó hacia su destino fatal. El sultán Bayezid, con el corazón envenenado por el miedo, se enfrentó a un hombre que no conocía la piedad. Timur, el conquistador mongol, no era solo un guerrero, era una fuerza de la naturaleza. La gran batalla de Ankara
No fue una guerra, fue una masacre. Mi corazón se encogió cuando las noticias de la derrota llegaron al harén. El ejército, que había sido el orgullo de nuestro imperio, fue derrotado de forma brutal y total. El gran sultán, el rayo que había conquistado mi tierra y mi vida, se había convertido en un prisionero. La noticia de su captura nos llegó como una sombra que se cernía sobre el harén. El hombre que había matado a mi hijo, el hombre que me había tomado como su esposa, era ahora el esclavo de otro rey. El universo tiene una justicia, y mi corazón, que se había roto con la muerte de mi hijo, sintió una mezcla de dolor y de una oscura satisfacción. El harén, que había sido mi jaula de oro y mi campo de batalla, se convirtió en una prisión real. Nosotras, las mujeres que habíamos sido reinas y princesas, nos convertimos en el botín de guerra. El miedo, que había sido una emoción personal para mí, ahora era un terror que todas compartíamos. El mundo que habíamos conocido, el mundo de los otomanos, se había desvanecido como el humo. El imperio había caído. Y luego, el conquistador llegó. Timur, un hombre con la sabiduría de los libros y la crueldad de la guerra, vino a vernos. Me paré con las otras mujeres, que estaban temblando de miedo, y lo vi. El gran sultán, el hombre que una vez había sido el terror de las naciones, fue traído ante nosotros, encadenado, con su cuerpo roto y su espíritu humillado. Lo miré, y no vi al hombre que una vez me había tomado como esposa. Vi a un hombre roto, un hombre que se había desangrado por su propia paranoia y por la ambición de sus hijos. El sultán, en ese momento, era un prisionero, y yo, una esclava. La ironía de la vida me abrumó. Él, que me había despojado de mi libertad, ahora no tenía la suya. El hombre que había matado a mi hijo, ahora era el prisionero de un hombre que se creía su dueño. En ese momento, en el silencio de la sala, sentí un profundo dolor. No por el sultán, sino por la futilidad de la guerra. La vida de mi hijo, lo sabía, se había perdido en vano. Su muerte no había traído la paz ni el poder. Solo había traído el caos y la ruina. El imperio otomano se había disuelto. Los príncipes que habían sobrevivido, mis propios hijos, estaban ahora luchando entre sí por los restos de un imperio que ya no existía. Y yo, una princesa serbia que había sido una reina, me había convertido en una prisionera en una tierra que ya no tenía un rey. Mi historia, que había comenzado con un matrimonio, se había convertido en una tragedia que era mucho más grande que mi propia vida. El imperio había caído, y yo, lo sabía, estaba a punto de empezar un nuevo capítulo. El sultán Bayezid, el hombre que me había tomado como su esposa y que había ordenado la muerte de mi hijo, ya no era el poderoso sultán que conocí. Se había convertido en una sombra de sí mismo, un hombre roto. Timur, el conquistador mongol, lo llevó consigo como su mayor trofeo, un recuerdo viviente de su victoria. La justicia del destino es lenta, pero es implacable. El hombre que había hecho de mi vida una prisión ahora vivía en una jaula, y yo, que había sido su cautiva, me había convertido en una viuda en un imperio que ya no existía. La muerte del sultán en cautiverio no me trajo alegría. El hombre que había sido mi esposo y el padre de mi hijo era ahora solo un recuerdo. Mi vida, que había estado ligada a su destino, ahora estaba en el limbo. Timur, el hombre que había destruido el imperio otomano, me consideraba una prisionera de alto valor. Yo, la princesa de una tierra que había sido conquistada, era ahora una viuda en un mundo que se desintegraba. Pero la vida, que siempre tiene un camino, me dio una segunda oportunidad. Las noticias de mi captura llegaron a mi hermano, el príncipe Stefan Lazarevich, que había logrado mantener la independencia de nuestro reino. Él, un hombre de gran coraje y de gran corazón, no dudó. Se alió con Timur y, en el caos del imperio otomano, me pidió que fuera liberada. Para Timur,
La viuda de un sultán derrotado no valía el precio de una alianza con un príncipe cristiano. Y así, después de años de exilio, mi destino cambió. Me liberaron. Yo, que había sido la esposa de un sultán, me convertí de nuevo en una princesa. El regreso a mi tierra natal no fue una celebración. Fue un viaje en silencio, lleno de recuerdos y de fantasmas. No regresaba como la princesa que se había ido, sino como una mujer que había visto el infierno y había regresado. La gente de mi pueblo me miraba con una mezcla de respeto, de curiosidad y de compasión. Y mi hermano, el príncipe que había salvado mi vida, me miró con ojos llenos de dolor y de orgullo. Él me había liberado, pero sabía que había perdido a mi hijo para siempre. En mi tierra, que aún conservaba la fe de nuestros ancestros, encontré un lugar de paz. La guerra, que había sido mi vida, era ahora solo un recuerdo lejano. Pero los fantasmas del harén y de la muerte de mi hijo me perseguían. El recuerdo de mi hijo, Mustafa, el príncipe que había sido asesinado por la traición, era una herida que no se curaba, y en el silencio de las noches, me preguntaba si la vida que había ganado valía la vida que había perdido. El dolor de una madre, lo sabía, es un precio que no se puede pagar. Pero en mi tierra, en el seno de mi familia, encontré un consuelo que no había conocido en años. El viaje había terminado. Y la paz, lo sabía, era mi única y última victoria. La vida en mi tierra natal, Serbia, era un bálsamo para mi alma. Me sentía como un árbol que había sido arrancado de la tierra y había sido replantado. El aire, el agua, la voz de la gente, todo me era familiar y reconfortante. Mi hermano, el príncipe Stefan Lazarevich, me trató con la dignidad y el respeto que yo me merecía. Yo, que había sido una reina en la corte de un sultán, me había convertido en un símbolo de la resistencia de mi pueblo. Pero la paz, lo sabía, era un lujo que no duraba. El Imperio Otomano, aunque derrotado por Timur, no había desaparecido. Se había fragmentado en un caos de reinos y de príncipes que luchaban entre sí. Los hijos del sultán Bayezid, mis hijastros, que habían sobrevivido a la masacre de la batalla, ahora se desangraban en una guerra civil por el control de un imperio que ya no existía. Y con el caos, el fantasma de mi pasado regresó para atormentarme. La noticia de la lucha de los príncipes llegó a mi corte. Entre ellos el príncipe Mehmed Premei, un hombre astuto y brutal, estaba ganando la guerra. Él, que era el hermano de mi hijo, se estaba levantando como un nuevo sultán. Los viejos miedos y las viejas ansiedades me invadieron. El harén, la intriga, la muerte de mi hijo, todo regresó a mí como un eco doloroso. La historia, que yo creía que había terminado, estaba a punto de comenzar de nuevo. Mi hermano, con la sabiduría que lo caracterizaba, entendió el peligro que se nos venía. El nuevo sultán, que se alzaba con el poder, buscaría consolidar su reino, y mi hermano, lo sabía, no era un hombre que se rindiera. La diplomacia, la misma herramienta que me había mantenido viva en el harén, sería mi escudo una vez más. Tendría que ser la voz de mi hermano, el puente entre mi pueblo y el nuevo sultán. Mi historia, que había comenzado con una alianza, ahora se convertía en una negociación por la supervivencia de mi tierra. Pero esta vez, mi propósito era diferente. No luchaba por la gloria ni por la ambición. Yo luchaba por la paz. La muerte de mi hijo, lo supe en ese momento, no había sido en vano. Su muerte me había enseñado la futilidad de la ambición y el valor de la vida. Mi venganza no sería la de la guerra, sino la de la paz. No les daría la satisfacción de verme caer. Lucharía para que mi tierra natal se mantuviera libre, para que las futuras generaciones no tuvieran que pasar por el horror que yo había vivido. Mi vida, que había sido un sacrificio, ahora era una promesa. Y mi promesa, lo sabía, era la de la paz, la de la vida y la de un futuro sin miedo. El nuevo sultán, Mehmed Prieu, finalmente se alzó con el trono.
Era el último de los hijos de Bayezid que quedaba, el único que había sobrevivido a la masacre de la guerra civil. Mi hermano, el príncipe Stefan, entendió que teníamos que actuar con la diplomacia, no con la espada, y yo, que había sido la esposa de un sultán y la madre de un príncipe asesinado, me convertí en la voz de mi pueblo. Las negociaciones con el nuevo sultán fueron tensas. Cada palabra era un paso en un campo minado. Yo me sentaba frente a un hombre que era el hermano de mi hijo. Hablábamos de alianzas, de fronteras y de tributos, pero en cada palabra yo sentía la sombra de mi hijo. Me preguntaba si el sultán Mehmed recordaba a su hermano, si recordaba la traición que los había separado. Pero no lo demostraba. Él era un rey, y los reyes, lo sabía, solo se preocupan por el poder. Mi misión no era la de la venganza, sino la de la paz. Había visto el horror de la guerra, había perdido a mi hijo por ella, y mi único deseo era que mi pueblo no sufriera la misma suerte. Mi voz, que había sido la voz de un imperio, se convirtió en la voz de mi gente. Le hablé al sultán de la amistad entre nuestros pueblos, de los lazos que nos unían. Le hablé de una paz que nos beneficiaría a todos, en lugar de una guerra que nos destruiría a ambos. Y, sorprendentemente, él me escuchó. Después de la firma de un tratado de paz, regresé a mi tierra. Hicimos un viaje a un lugar sagrado, un monasterio enclavado en las montañas. Allí, en la paz de la naturaleza, me arrodillé y recé. Mis oraciones no eran por el poder, sino por la paz. Recé por el alma de mi hijo, por su vida truncada y por la brutalidad de un sistema que lo había sacrificado. En ese momento, en el silencio del monasterio, me di cuenta de que su muerte no había sido en vano. El dolor que había sentido me había dado un propósito. La pérdida de mi hijo me había hecho una diplomática, una protectora de mi pueblo. Mi legado no sería el de la guerra, sino el de la paz. Mi vida, que había estado llena de dolor y de sufrimiento, ahora estaba llena de propósito. El amor por mi hijo, que había sido mi mayor debilidad, se había convertido en mi mayor fuerza. Pero la paz, lo sabía, era frágil. El imperio otomano se estaba reconstruyendo, y los nuevos sultanes, que no habían vivido el dolor de la derrota, podrían olvidarse de las lecciones del pasado. Y en la tranquilidad de mi hogar, me preguntaba si la paz que había ganado con mi voz podría sobrevivir a la historia. Los años que siguieron a la firma de la paz con el sultán Mehmed I fueron los más tranquilos de mi vida. La guerra, que había sido mi sombra desde la infancia, finalmente se alejó. Mi hermano, el príncipe Stefan, gobernó con sabiduría, y nuestro reino Serbia se convirtió en un faro de paz en una región consumida por el caos. Yo, que había sido la esposa de un sultán, vivía ahora en la corte de mi hermano, una figura respetada y amada. Mi vida, que había comenzado con una derrota, se había convertido en un triunfo. No de la espada, sino del corazón. La paz que yo había negociado era un testimonio de que la diplomacia, la voz de la razón, podía ser más poderosa que el filo de un cañón. Las viejas princesas, las que me habían mirado con envidia en el harén, eran ahora solo recuerdos lejanos. Ellas habían luchado por el poder, y yo había luchado por la vida. En mis años finales, me senté a menudo en el jardín de mi palacio, con la vista fija en las montañas de mi tierra. Reflexionaba sobre mi vida, sobre los dos mundos que me habían moldeado. El mundo de la media luna, que me había arrebatado a mi hijo y me había llenado de terror, también me había enseñado la astucia, la resiliencia y la fuerza. Y mi mundo, el de la fe y el de la nobleza, me había dado la dignidad para resistir y la esperanza para continuar. Yo no era ni una princesa cristiana ni una sultana otomana. Era una mujer que había sido las dos cosas. Y el recuerdo de mi hijo, Mustafa, nunca me abandonó. Lo recordaba como un niño, valiente y lleno de vida. Su muerte,
que en su momento me pareció el final de mi mundo, se había convertido en el principio de mi propósito. Fue su muerte lo que me dio la fuerza para negociar, para proteger a mi gente. Mi hijo, que había sido una víctima del poder, se había convertido, a través de mi vida, en un símbolo de la paz. Su memoria no era una herida, sino un escudo que me había protegido. Al final de mis días, no fui una reina. No fui una sultana. Fui una mujer que había hecho lo que tenía que hacer. Mi vida, que había comenzado con un grito de dolor, terminó con un suspiro de paz. La historia, que había sido escrita con la sangre de los hombres, ahora se había escrito, en una pequeña parte, con las palabras de una mujer. Y yo, que había tenido tanto miedo de la vida, me despedí de ella con la certeza de que había vivido.